Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Saludamos a cada uno de ustedes y a todos nuestros amigos también que nos ven a través de este video. Bueno, en esta noche vamos a tocar el tema de la palabra de Dios y cuán importante es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Pero para poder iniciar y seguir con este tema, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Dios Todopoderoso, en esta hora te damos la honra y la gloria, bendito Dios. Vamos a tocar este tema, Señor, acerca de tu palabra y ayúdanos, Señor Jesucristo. Somos tu instrumento, somos tu vaso. Padre, que esta palabra pueda impactar a muchas vidas, Señor, a muchos, Padre Santo, jóvenes, señoritas, Señor, bendito Dios Todopoderoso, en tu nombre, Jesucristo, amado, toda la gloria y la honra sea para ti. Y en tu nombre vamos a iniciar, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Vamos a seguir también, gloria a Dios, vamos a alabarle. Es importante la alabanza y la adoración también a nuestro Padre Celestial, porque Él se manifiesta. En segunda de Timoteo 3:16 nos habla la palabra de Dios y nos dice así: toda la escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También en segunda de Pedro nos habla 1:21 y nos dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, gracias al Señor, en este pasaje nos habla acerca de la inspiración. Nos habla que no fue traída por voluntad humana, sino fue inspiración del Espíritu Santo. Inspiración significa, hermanos lindos, movidos y impulsados o dirigidos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es quien les impulsaba a hablar, de manera que sus palabras, hermanos lindos, fueron producto no fueron producto de sus pensamientos humanos, sino que declaraban los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, también dice, les guió a los escritores, profetas y apóstoles de la Biblia. Sus escrituras son totalmente confiables porque fue inspirado por Dios. Por lo tanto, hermano lindo, Dios es el autor de la Biblia. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Gloria a Dios. Amén, pastor. Como nos hablas acerca de la inspiración, nos habla también, cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando que Dios es el autor de la Biblia y el hombre es el transmisor. A través de sus siervos de Dios, Él mismo los impulsaba a hablar todo lo que el Espíritu Santo los guiaba. Por eso nos dice que el autor es Dios y el transmisor es el siervo, el hombre que Dios ha utilizado. Amén, gracias al Señor. ¿Alguien más puede dar un poco más alcance? Amén, gloria a Dios, pastor. Me impacta eso sobre la enseñanza, ¿no?, que nos da el Señor, que la palabra fue inspirada por Dios, como nos dice, ¿no? Dios es el autor de las escrituras.
Pero o sea, Dios se encargó realmente a redactar a cada siervo, a cada persona que tocado, ¿no? Dice que la inspiración de Dios es como un soplo. En aquellos tiempos, antiguamente, como vemos los barcos, no había ese tiempo, no había motores, ¿no? Ese tiempo solamente todo era velas. Gloria a Ya, Dios. entonces, ¿qué es lo que hacían en esos tiempos? Ellos solamente esperaban el viento, o sea, el soplo del viento, para que así ellos puedan seguir avanzando donde que tenían que llegar ellos a un lugar, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios hace eso, ¿no? Dios realmente hace esa inspiración, ese soplo hacia esa persona, porque hay muchas personas, pastor, se preguntan, ¿no? Muchas personas dicen, pero si realmente Dios, ¿cómo va a escribir la Biblia? Dice, ¿no? Se pregunta mucho, pero ¿cómo? Realmente la Biblia ha escrito los hombres. Muchas veces me dijeron eso, ¿no? Claro que los hombres fueron realmente los que han escrito, pero Dios fue el que realmente ha inspirado a esa persona, ¿no? Para que así, porque la palabra de Dios tiene vida, tiene vida, ¿no? Porque mira, en los principios, ¿no? Como nos habla en Génesis, que Dios realmente ha creado al hombre y ha dado el soplo de vida, y es la misma manera, ¿no? La palabra tiene vida. La palabra realmente no es una palabra muerta, no es una palabra que realmente fue escrito por cualquier, o sea, por un hombre, por sus propios pensamientos. No fue eso, ¿no? Porque en estos tiempos vemos como las novelas o vemos tantas canciones, pero son inspiradas humanamente, ¿no? De acuerdo a su pensamiento, o tanto, como hemos visto, libros, o tanto historias, ¿no? Realmente historias, realmente, pero no se cumplen. En cambio, la palabra de Dios sí se cumple porque es la propia palabra de Dios, es inspirada realmente de Dios. Por eso que la palabra siempre se va cumpliendo, tarde o temprano, pero se va cumpliendo. Amén, pastor. Amén. ¿Verdad? Como dice, hermanos lindos, gloria a Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, yo quiero decirte, amigo, amiga, hermano, tú que me estás viendo a través de este video, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso, hermanos, es un libro confiable. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios, es un soplo, impulsado por el Espíritu Santo, que Dios mismo impulsó para que estos hombres escribieran la palabra de Dios. Amén, pastor. Mira lo que nos dice en 2 de Pedro 3:21, ¿no? De la inspiración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien claro nos dice en este versículo, ¿no? Es que no es una voluntad humana, sino que los santos hombres, Dios lo impulsaba, como dice el pastor, ¿no? Los guiaba para que podrían escribir la escritura, ¿no? Porque Dios es el autor de la palabra, y lo que nosotros hacemos es practicamos o predicamos la palabra viva que Dios nos ha dado, porque muchas veces sentimos nosotros espiritualmente como muertos, ¿no? Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Como la palabra es viva, cuando escuchamos unas palabras, unas adoraciones, nos alegra, nos reviva nuestra vida. Amén, gracias al Señor. Gloria al Señor. Hablando de la palabra de Dios, dice la palabra en Génesis que este mundo ha sido creado el poder de la palabra. Amén. Entonces, si el Señor hizo con el poder de su palabra este mundo, y la verdad, esta palabra me impacta porque si su palabra es poderoso, y yo lo creo, porque la verdad, el mundo, todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Y aquí también tenemos la palabra de Dios y aquí hay poder. Amén, gloria al Señor. Y también vamos a entrar a la importancia de la Biblia. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿O por qué es importante? Esta noche vamos a aprender sobre ese tema. Y uno de los temas es porque es un libro eterno. Y nos habla en Lucas 21:33. Es un pasaje muy poderoso que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Gloria a Dios. El cielo y la tierra, dice, ¿no? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dice nuestro hermano Richard, mira qué tremendo, ¿no? En Mateo 5:18 también nos habla y nos dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mira, hermanos lindos. Por eso, como delante les decía, hermanos lindos, todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Por eso tenemos que nosotros tener esa seguridad y tenemos que creer y tener esa confianza de que esta palabra fue inspirado. El autor de esta Biblia, de esta palabra, es Dios. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es por toda la eternidad. Por lo tanto, y cuán importante es el estudiar la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos lindos, el estudiar la palabra de Dios, porque es inspiración de Dios. Gracias al Gloria al Señor. Señor. Y hablando de la palabra que es eterno, vemos en Lucas, en Mateo 24, dice que sobre el acontecimiento que estamos pasando en este momento, ¿no? Sobre la pandemia, ahí dice, vendrán pestes, hambres, terremotos, y estamos viendo y la palabra de Dios está cumpliéndose, y por eso es la palabra de Dios es eterna. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. También vamos a ver en el Salmo 119, 89, que nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Gloria al Señor. También nos habla en Primera de Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al Señor. Bueno, gracias al Señor. Como estábamos diciendo, hermanos, la palabra de Dios es eterna y todo se está cumpliendo. Gracias al Señor, hermanos lindos. Así que hay que animarnos, motivarnos a estudiar la palabra de Dios. Quizás lo tienes tirada ahí por un rincón, la palabra, por un rincón, la palabra de Dios. Quizás muchas veces nosotros le damos la más importancia es a los periódicos, a los chismes, a revistas, ¿no? Que no, gloria a Dios, que no tienen tanta importancia como la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios yo creo que es tiempo de estudiar, porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ahí vamos a aprender cómo vivir, cómo andar y cómo también heredar el reino de los cielos. Gracias al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Y prosiguiendo con el segundo tema, ¿por qué es la importancia de la Biblia? Una de las razones también es porque es la máxima autoridad con respecto a cualquier doctrina. Y eso nos habla en 2 de Timoteo 3:16. Bueno, gracias al Señor. En segunda de Timoteo 3:16 dice, toda palabra es inspirado. Quiero decirles, hermanos lindos, por ejemplo, en este mundo en que vivimos hay miles y miles de religiones. Amén. Y también cada religión tiene sus libros, sus escritos. Pero lamentablemente, como dice en segunda de Pedro 1:21, dice, hermanos, muchas veces estos libros son escritos por voluntad humana. No es inspiración de Dios. Por eso muchas veces ellos, hermanos, sus escrituras no son confiables. ¿Por qué? Porque no son inspirados de Dios. En cambio, la palabra de Dios no. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastor, ¿no? Como dice usted, en sí la Biblia es una origen divina, ¿no? De parte de Dios. Entonces, al no creer el mensaje o la enseñanza de la Biblia, es no creerle a Dios realmente, pastor, o también al no obedecer la palabra, estamos desobedeciendo a Dios, porque toda letra o toda palabra que está escrito es realmente todo de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Pero hay mucho, como dice usted, en este tiempo realmente la humanidad está perdiendo su tiempo en leer los periódicos, en las revistas, hay un montón de cosas, ¿no? Que realmente, Dios, entonces, no estamos aprovechando el tiempo, porque lo único que al leer
esas cosas, tanto como revistas, se están perdiendo, y no solamente eso, sino se están contaminando más. O sea, prácticamente de lo que está muerto espiritualmente, prácticamente se están hundiendo más. Pero en cambio en la palabra no, en la palabra vas a encontrar muchas cosas de parte de Dios, tanto como te va a sanar, te va, claro, te va prácticamente al obedecer, vas a tener esa bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces, pastor, es necesario creer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios realmente nos dice que Dios va a suplir nuestras necesidades, y Dios lo va a hacerlo. Si Dios nos dice realmente que va a cumplir sus promesas día a día en cada vida de nosotros, también lo va a hacerlo, porque la palabra de Dios es divina, no es una palabra escrita por cualquier hombre o por pensamiento humano. Amén, pastor. Amén. Gracias al Señor. En este tiempo de la pandemia en que estamos viviendo, realmente Dios, como dice su palabra, que Él es nuestro pastor, y también dice que Él suplirá nuestras necesidades, está escrito, conforme a sus riquezas en gloria, Él va a suplir nuestras necesidades. Y en este tiempo difíciles que nosotros estamos viviendo, pero hemos visto la mano de Dios, la bendición de Dios, como dice su palabra, se está cumpliendo. Él dice nunca no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros en los momentos más difíciles, aunque hermanos, estamos viendo estos tiempos difíciles, muchas cosas, pero yo he visitado a las casas de nuestros hermanos y ellos me han dicho, pastor, Dios no nos ha bendecido, como dice su palabra, aún estamos comiendo más de lo que antes de que empiece la cuarentena. Dios nos está bendiciendo, me dice. Yo sé que, hermanos lindos, todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo, porque es un libro que el autor es el Dios Todopoderoso, y toda palabra de Dios es de confiable. Así que, hermanos lindos, sigamos estudiando la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Continuando el tema, el tercer punto, ¿por qué es la importancia de la Biblia? Porque nos enseña y nos guía. Y eso nos habla en Salmos 119 a 105, donde escribe el salmista David: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Bueno, lámpara es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la oscuridad, en las tinieblas, si no hay luz, no podemos caminar, hasta podemos caer en un abismo. Amén, O una trampa. Pero Dios compara la palabra de Dios como la lámpara en medio de la oscuridad alumbra. Así Dios nos alumbra a través de su palabra en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, lleno de maldad, lleno de corrupción. También nos dice como lumbreras en el cielo. Vemos, hermanos, estas estrellas en la oscuridad nos alumbra y nosotros nos podemos guiar, podemos caminar, no podemos tropezarnos porque estas estrellas brillan en el cielo y nosotros podemos caminar. Pero ¿qué pasaría si no hubiera esas estrellas, esas lumbreras en el cielo? Tropezaríamos, caeríamos y moriríamos. Por eso es importante el estudio de la palabra, porque la palabra es lo que nos va a guiar a cada uno de nosotros hacia la salvación. La palabra de Dios nos va a guiar cómo llevar nuestro matrimonio, nuestros hogares, a nuestros hijos, cómo educarlos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. De igual manera dice, ¿no? En Proverbios 6, 23 nos dice: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de la vida son expresiones que te instruyen. Que nos hablen acá que el Señor es nuestra guía, es la luz donde que nosotros vamos, como habló nuestro pastor acerca de las lumbreras, es donde que alumbra, ¿no? En medio de la oscuridad, nos alumbra para ir a cierto lugar que nosotros vamos a ir. Prácticamente nos habla de una luz que nos guía. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿no? Quiero recalcar, pastor, en eso, ¿no?
en el pasaje que nos acaba de leer, ¿no? Lámpara a mis pies, tu palabra, dice, ¿no? Y también quiero compartirle un pequeño en Génesis 1, dice, ¿no? 1, 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén, gloria a Dios, ¿no? Bueno, pastor, como dice usted, qué importante es realmente, como dice Jesús, yo soy la luz del mundo, dice, ¿no? La luz es necesario, porque realmente en la oscuridad uno no puede andar. En la oscuridad, en las tinieblas, uno puede tropezar, puede caer, no sabemos por qué, cuál es la dirección correcta, cuál es el camino, ¿no? Pero en cambio la luz, mira, qué importante, me sorprende algo de parte de Dios, ¿no? Que Dios al poner en orden realmente el universo, el mundo, primero, ¿qué es lo que hizo? La luz, porque la luz era necesario, Claro. que para que así Dios La vaya oscuridad, ordenando, pues. para que Dios vaya creando, porque en la oscuridad realmente no se, realmente, aunque era un Dios poderoso, pero sino que sabiamente primero Él dijo la luz, y entonces en eso nos quiere decir que realmente Jesucristo es la luz, Jesucristo realmente nos va a llevar por un camino de perfección, por un camino correcto, ¿no? Entonces eso realmente la palabra, porque si nosotros vamos a leer la palabra de Dios, vamos a entender todo eso, vamos a ir por un camino realmente donde que nos va a llevar por un camino correcto, aunque va a ser un camino difícil, pero yo sé que todos vamos a poderlo con la ayuda del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice Jesucristo es la palabra y la palabra hecho carne. Claro, amén, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Gracias al Señor. Vamos a seguir, hermanos lindos. Amén. Gracias. En el cuarto punto, porque es nuestro alimento espiritual. Eso nos habla en el 1 de Pedro 2:2, Primera de Pedro 2 dice. donde nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, gloria al Señor. Bueno, gracias al Señor. Cuán importante es la palabra de Dios. Ahora es, hermano, representado como un alimento para todo cristiano que recién se convierta al Evangelio. Es como un niño, está haciendo una comparación al Señor. Es como un niño cuando nace necesita alimentarse de la leche materna de su madre, ¿no? Y si este niño nace y no es alimentado, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a morir. Va a morirse. Amén, gloria Y a cuán importante es cuando uno se convierte, dice que somos nueva criatura, nacido de Dios. Y ahora, nuestra vida espiritual tiene que ser alimentado, y el alimento es la palabra de Dios. Cuanto más nosotros vamos a leer la palabra, más nos vamos a alimentarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es importante en una iglesia el discipulado, donde vamos a aprender qué es la base bíblica para poder, gloria a Dios, vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Amén. De igual manera, pastor, ¿no? Como nos habla acerca de la leche, es espiritualmente, y también nos habla, ¿no? Si no tenemos esa respiración físicamente, no podríamos vivir. De igual manera, el aire que representa la leche representa el aire, porque espiritualmente nosotros respiramos ese aire de la palabra, porque la palabra es como un aire espiritualmente, y el aire que nos vemos es físicamente, y sin el aire no podemos vivir. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿no? Bueno, como dice ahí la bendita palabra del Señor, ¿no? Desear, dice, ¿no? La leche espiritual realmente, no adulterada también dice, ¿no? Entonces, como dijo usted, pastor, sobre el niño, ¿no? Que un niño realmente cuando nace, usted no le puede dar cualquier comida, ¿no? Usted no le puede dar como una comida de un adulto, ¿no? Comidas pesadas, sino que uno tiene que empezar, como dice usted, el discipulado, tiene que ir instruyéndose, porque el alimento es, mientras que uno se va alimentando más de la palabra, uno va aprendiendo más, entonces va a ir realmente ahí desarrollando, va a ir prácticamente esforzándose. Es como un niño, ¿no? A un niño usted lo alimenta bien, va a crecer fuerte, o cualquier enfermedad que venga, ahí va a estar siempre, pocas veces se va a enfermar. Entonces lo mismo en la vida cristiana. Si nosotros estamos aferrados a la palabra de Dios, tomados de la palabra de Dios, en oración,
confiando en la palabra del Señor, venga lo que venga, no nos va a poder vencer, por más que venga el enemigo, o por más que vengan luchas, pruebas, no nos va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo a través de la palabra, nos estamos alimentando a través de la palabra. Entonces, es pocas veces donde que nosotros podemos caer de repente en cualquier prueba, luchas que vienen en el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. También nos habla en San Lucas 4, ¿no? Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Cuán importante saber también, hermanos, cuando Jesús fue tentado en el desierto, gloria a Dios, Él pudo vencer al enemigo, al diablo, con la palabra de Dios. Todo lo que Jesús respondió al enemigo, estaba escrito en el Nuevo Testamento. Mira cuán importante. También quiero decirte que la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Cuando el enemigo viene a atacarte, a lanzar sus dardos, tú respóndele con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Por eso, como le decía, es importante alimentarlo día tras día, gloria a Dios, para que seamos fuertes y saludables espiritualmente. Vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán tentaciones, pero nosotros vamos a estar bien afirmados con la palabra, gloria a Dios, bien cementado en Cristo Jesús. No vamos a poder caer fácilmente, vamos a estar, gloria a Dios, fuerte en el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. También nos habla en Efesios, ¿no?, sobre la palabra de Dios, que también es una espada del Espíritu, nos dice, ¿no? Y cuán importante es la palabra, saber la palabra de Dios para defendernos de los dardos, de los ataques del enemigo, de las enfermedades, todo lo que nos pueda acontecer en este mundo. Amén. También nos habla también Josué 1:8, ¿no? Dice, ¿no? La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestro pensamiento y deseos y deja en claro si somos buenos o malos. Amén, gloria a Dios. ¿Podemos seguir? Amén, gloria al Señor. Vamos a seguir con el último, porque al ponerlo en práctica harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vamos a ir a Josué 1:8, que nos va a leer nuestro hermano Abel. Amén. Aleluya, gloria Amén. a Dios. La bendita palabra dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque guardarás y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Qué tremendo, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él para que guardes. Qué tremendo. Es importante alimentarnos. Quiero decirte, amigo, hermano, que tú me estás viendo a través de este video, cuán importante es, gloria a Dios, el estudio de la palabra. Por eso vemos a este hombre llamado Josué. Fue un hombre, hermanos, que tenía esa plena seguridad de que sus batallas iban a ser ganadas, porque tenía esa confianza, porque este hombre meditaba día y noche con la palabra de Dios. Aleluya. Y yo quiero decirte, es importante estudiar la palabra de Dios para poder vencer todo obstáculo que se presente delante de nosotros. Y nosotros vamos a ser conquistadores así como José. Cada uno de nosotros valiente. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios, hermanos, nos llena de fuerza espiritual para poder vencer todo dardo del enemigo, todo trabajo del diablo, todo obstáculo que pueda poner. Gloria a Dios, qué tremendo. Día y noche, dice, ¿no? Meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Serás un hombre bendecido, un hombre próspero, un hombre bendito, un hombre victorioso. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, ¿no? Bueno, pastor, volviendo al tema sobre 2 de Timoteo 3:16, ¿no?
como ya tocamos, le empezamos a leer y bueno, ¿no? Nos dice también de nuevo, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, gloria a Dios. Para enseñar, nos dice, ¿no? Realmente debemos enseñar la palabra de Dios a muchas personas, sobre todo a nuestros hijos, para que así ellos puedan crecer conociendo la palabra de Dios. Porque como vemos, Timoteo era un joven que ya conocía las palabras de Dios, era estadounidense porque su mamá y su abuela eran judías y más su padre era griego, ¿no? Entonces él ya era una persona que ya conocía la palabra de Dios, fue un discípulo del apóstol Pablo, era su padre espiritual. Entonces Pablo a él lo seguía enseñando para que así siga avanzando con la palabra del Señor, llevando, ¿no? Nos dice, ¿no? Para enseñar, para decir, para corregir. Entonces, para corregir realmente de acuerdo a la palabra, como nos dice, para instruir en justicia también. Debemos realmente llamar, de repente si vemos a un hermano que está andando mal, o un hermano que realmente está en rebeldía hacia Dios, llamar la atención a través de la palabra, a través de acuerdo a la palabra, porque en la palabra nos habla todo, cómo corregir, cómo hablar, de acuerdo a la palabra, ¿no? También, amén, pastor, eso les quería decir, ¿no? No sé si de repente puedes recalcar algo más. Bueno, gracias al Señor. También nos habla en Salmos A Salmos. 1, 2, Ya, es también tremendo ese pasaje que bíblico, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. También nos habla como nos habló en Josué, amén. Y será como árbol plantado junto a junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, gloria al Señor. Sino que en la ley, dice, qué tremendo, ¿no? Está su delicia, cuán importante es, hermanos lindos. Al empezar a estudiar la palabra de Dios, es importante también orar. Orar para que Dios mismo nos puede, hermanos, gloria a Dios, iluminar, nos puede revelar su palabra. Por eso acá dice, gloria a Dios, David, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia, y en su ley meditaba de día y de noche. Qué tremendo, ¿no? Y dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, igual que a Josué. Será un hombre próspero, seremos un hombre bendecido, una mujer bendecida, un joven bendecido. Cuando vamos a empezar a estudiar la palabra, y todo lo que está en la palabra de Dios hay que cumplirlo. Por eso Josué meditaba día y noche para no equivocarse, para no actuar humanamente, sino guiado por la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Vemos también que este hombre era un hombre de oración. Por eso sus batallas fueron, gloria a Dios, fueron batallas donde él derrotó a sus enemigos. Gloria a Dios, porque Dios mismo luchaba. Amén. Porque este hombre, hermanos, día y noche meditaba para hacer conforme a lo que estaba escrito. Igual lo hacía David también. Y todo lo que vemos los profetas, gloria a Dios, también que salieron triunfantes en todo, eran hombres que estudiaban la ley, eran hombres que meditaban la palabra. En estos tiempos, gloria a Dios, todo, como dice acá, si nosotros estudiamos y cumplimos con lo que dice la palabra, vamos a ser bendecidos en el nombre de Jesús. No sé si alguien más puede añadir algo. Amén, pastor. Qué importante la palabra de Dios nos dice, ¿no? Todo lo que hace prosperará. Quiero decirte, hermano, joven que me estás mirando, no te apartes en el camino del Señor. Todo lo que hace, todo lo que tú haces va a prosperar, te va a bendecir el Señor en tu trabajo, en tu estudio, donde que tú vayas. Cuando buscas verdaderamente de corazón, Dios te va a bendecir, ¿no? Siempre en nuestro trabajo, primero tenemos que buscar al Señor y poner en el centro de nuestra vida, ¿no? En el centro, Dios tiene que estar en primer lugar en nuestro trabajo y Dios nos va a bendecir grandemente.
Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria Amén. a Dios. Bendito es el Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, como dice el hermano, ¿no? Jóvenes, mamitas, papitos, les quiero también recalcar sobre lo que dice mi hermano Alex, ¿no? Realmente la palabra es muy importante, porque la bendición, si tú vas a empezar a estudiar la palabra de Dios, vas a entender muchas cosas. De repente estás haciendo las cosas a tu manera, pero a través de la palabra Dios te va a hablar, Dios te va a aconsejar cómo tienes que hacer, cómo tienes que empezar. Pero es necesario que tú realmente estudies la palabra, pero antes de estudiar, primero ora al Señor, pide al Señor una dirección, porque no puedes leerlo también por leer. Entonces es necesario que Dios mismo te empiece a administrar a través de la palabra. Es necesario que Dios mismo empiece a obrar a través de su palabra. Entonces sé que de repente no conoces aún la palabra de Dios, pero les digo, ¿no?, que empiecen a estudiar o empiecen realmente a escribirnos a través del canal que están viendo. Escríbenos, pásanos sus números de cada uno de ustedes. Entonces así nosotros estaremos también ayudándoles realmente a estudiar. No se queden, no tengan miedo. Para eso estamos, para ayudarles, para aconsejarles, para ayudarles más, de repente a aprender más en la palabra del Señor. Entonces, jóvenes, no se desanimen, sigan. Si ustedes quieren bendición, si ustedes quieren salir de repente de un pecado, ustedes de repente quieren ser unos hombres grandes acá en esta tierra, entonces es necesario que ustedes lean la palabra y obedezcan la palabra de Dios, porque si hay obediencia, van a ver la bendición de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor, creo que ya hemos terminado y quiero decirles, hermanos lindos, amigos, hermanos en Cristo, quizás tú te has alejado, te has apartado de Dios, quizás en estos tiempos te has enfriado por las cosas que suceden en el mundo. Es importante en este tiempo donde nosotros tenemos el tiempo donde estamos en nuestra casa, no solamente todavía en la iglesia lo puedes estudiar la palabra, sino en tu casa también. Estudia, orando al Señor. Mira, a través de la palabra de Dios fue creado el universo, la tierra y todas las cosas que existen en ella. La palabra de Dios es una palabra poderosa porque es de Dios. Mira, cuando nos vamos a empezar a estudiar, cuando usted va a empezar a estudiar, va a ser tocado por Dios. Dios va a tocar su vida, donde a usted hasta va a ser quebrantado. A mí me ha pasado muchas veces, Dios me ha hablado a través de su palabra, me ha dicho todas las cosas que hay dentro de mí, o cómo estoy andando, o cómo estoy viviendo, si estoy bien o estoy mal. Y al final, hermano, lecturando la palabra de Dios, me he quebrantado. Por eso te digo, amigo, hermano en Cristo, tú que me ves a través de este canal, empieza a estudiar la palabra de Dios. Y yo te diría, empieza del libro de Mateo. Vas a ver todas las maravillas que Dios hizo a través de Jesucristo. Todas las maravillas, sanidades, milagros a través de su palabra. Por eso es importante, como dijo el hermano, la palabra de Dios es la espada de dos filos. Qué tremendo, hermanos. Gracias al Señor, agradecer a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, y quisiera que ustedes nos escriban y nos digan algunas palabras también de ánimo, de aliento para nosotros poder seguir haciendo estos programas con la ayuda del Señor, ¿no? Nos estamos esforzando. Quisiera que usted también oren por nosotros y que ustedes también nos puedan enviar para poder orar también por sus necesidades. Que Dios los bendiga grandemente y será hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga del Ministerio Jóvenes en Acción.